se genera primero en la mente, incluso, eh, incluso las acciones más rápidas, a veces cuando tenemos que tomar una decisión que urge, que decimos, ni lo pensé. Bueno, no, ni lo pensé, no. Lo pensamos tan rápido para generar una respuesta tanto verbal como una acción, que, que a veces pensamos que no nos dimos cuenta, pero nuestro cerebro programó todo eso antes de poder producirlo. Así que si nuestra mente se carga continuamente de buenos pensamientos, de pensamientos alineados al señorío de Jesucristo, seguramente nuestras acciones y nuestra forma de hablar y de expresarnos y de comunicarnos va a ser conforme también a la de Cristo. Entonces, un poco para ir entrando al tema acerca de los ataques de ansiedad, podemos definir que un ataque de ansiedad se da cuando la persona siente miedo y no se encuentra el modo de evitar la situación temida. Suele implicar el temor de que ocurra alguna cosa o problema específico. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la depresión estaba asociada a cuestiones del pasado? Los ataques de pánico a una situación presente de ese momento, en ese día, en esa hora, en esos minutos. Y los ataques de ansiedad tienen que ver con una situación que va a ocurrir en el futuro. En general, es el futuro cercano, pero no tanto, digamos. Nadie sabe cuándo va a morir, pero por ejemplo, algunos tienen ataques de ansiedad en relación a la muerte o en relación a algún evento que va a ocurrir. Algo inmediato y que tenemos muchas veces las personas de crisis de ansiedad, por ejemplo, es un examen, un final de una carrera. Están por llamarnos, estamos ahí esperando que el profesor nos llame para rendir y nos ataca o nos viene esta situación de ansiedad, de no saber si vamos a aprobar o no, qué vamos a decir, qué nos van a preguntar, y es esta crisis de algo futuro, ¿no? Porque todavía no lo estamos viendo, pero es ahí cercanito. O puede ser algo que nos ocurra en el problema, que vaya a ocurrir en el futuro y sabemos que no lo vamos a evitar. O sea, rendir un examen lo podés evitar, pero si querés tener el título, en algún momento vas a tener que rendirlo, no queda otra. Y en el caso de eh, la muerte, lo mismo, no podemos evitarla. Podemos retrasarla quizás o podemos decir, bueno, hoy no me toca, pero ninguna tiene asegurada no morir. Todos vamos a morir en algún momento, o al menos el Señor nos va a llevar al cielo y vamos a dejar de estar en esta tierra. Sinónimos de ansiedad. Puede ser un problema, es decir, porque va a ser algo en el futuro, el afán por algo, la pesadez por una situación, la angustia, algo que nos comprime el corazón, podría decirse, y la preocupación, el estar continuamente preocupados por algo del futuro también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, estos son muchos y los pueden ir identificando ustedes, se van a dar cuenta que es así. Tocarse repentinamente el rostro, ¿sí? Ay, no, esto que tengo que hacer, esto que me toca, o querer taparse, como tratando de hacerse invisible, esa situación en la que queremos desaparecer, o decimos muchas veces, qué ganas de que me trague la tierra, qué ganas de no estar. Puede ser hiperventilar. ¿Qué quiere decir hiperventilar? Empezar a respirar más rápido. Podemos tener dolores de tórax o dolores que sentimos en el corazón. Puede que sintamos palpitaciones, es decir, que el corazón va más rápido. Empezar a transpirar, ¿no? O sudar, sentir que nos corre un escalofrío por el cuerpo. Sensación de falta de aire, o médicamente se dice disnea, como que de repente el ambiente no nos deja poder respirar tranquilo. Temblar, esto es muy frecuente, se ve mucho en las mujeres, pero también lo he visto en hombres, que sobre todo en las manos, le tiemblan las manos, no pueden estar tranquilas, se tocan las piernas, juegan con las manos de un lado para el otro, o tienen una lapicera o algo en la mano y la mueven todo el tiempo.
Sensación de un nudo en la garganta, de que no podemos hablar, de que esa situación nos va a dejar sin voz. Sentir inestabilidad o estar dubitativo. Tener pánico, ¿no? Y habíamos hablado acerca de los ataques de pánico antes, bueno, sería la misma que un ataque de pánico en la crisis de ansiedad. La sensación de pérdida de control de la situación y puede pasar también a nivel físico el adormecimiento de las extremidades, es decir, de las piernas, es decir, que los brazos no los podemos mover, que de repente se nos volvieron inútiles. ¿Qué personajes de la Biblia sufrieron ataques de ansiedad? Bueno, tengo que decirles que más o menos fueron todos. No hay un personaje de la Biblia que no haya sufrido ataques de ansiedad. ¿Y por qué les digo esto? Un poco estudiando el tema y bueno, reflexionando, viendo qué situaciones podrían llegar a generarnos ataques de ansiedad, vimos, fui descubriendo, digamos, que el ataque de ansiedad no es una enfermedad mental, no es un problema mental, sino que es algo que vivimos a diario, que es parte de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que puede ser un sentimiento que nos, eh, nos paralice, o puede ser el motor generador de un montón de situaciones buenas en nuestra vida. Esto va a depender mucho de quién está guiando nuestro barco, por así decirlo. Fíjense, vamos a ver algunos de los personajes de la Biblia. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran mellizos, que habían terminado peleando por situaciones de primogenitura, de poderes, de quién era el mayor de los hermanos y quién tenía la bendición divina. Jacob huye después de haberle robado a Esaú las bendiciones y dice que entró con un ataque de ansiedad o tuvo un ataque de ansiedad al saber que su hermano venía con un escuadrón de 400 personas a buscarlo. Es decir, que Jacob tuvo una crisis de ansiedad consecuencia a una relación rota con un familiar y a una conciencia culpable. Él se sentía culpable, y lo era, ¿no?, de haber robado una bendición. ¿Cuántas personas, no sé cuántas acá, cuántas mujeres, quizás no, pero han robado algo puede ser algo material, o puede haber sido que sienten que se robaron la felicidad de un hijo, o robaron, no sé, algo, que rompieron una relación a través de este robo, de este hurto, y se sienten culpables y entonces sufren de crisis de ansiedad, porque ¿qué empiezan a decir? No, si me descubre, no, si viene a buscar lo que yo le robé. Eso sentía Jacob y eso es lo que sentimos cuando hablo de crisis de ansiedad. Ana, la esposa de Elcana, ahí lo puse en una imagen en la segunda, estaba en el templo y dice que lloraba angustiada, con una sensación de insatisfacción interna y tras el sufrimiento del acoso de su hermana por no poder tener hijos ella, sufría de crisis de ansiedades. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Un deseo de un futuro, de una familia con hijos, no lo podía tener en el presente y eso le causaba ansiedad. Tanto era así que el último recurso que tuvo, creo, o no sé si decir el último recurso, pero que recurrió y que nosotros vamos a hacer mención hoy, fue a orar. A orar de tal manera, dice, que lloraba y que parecía borracha. Dice que el sacerdote pensó que estaba borracha. Y bueno, por deseos insatisfechos, por objetivos no logrados, por metas no alcanzadas, muchas veces podemos tener crisis de ansiedad. Esther y el pueblo judío. Ahí la puse en la tercera imagen, Esther, con el rey. Esther y el pueblo judío tuvieron miedo a la muerte y a lo desconocido, a no saber qué iba a pasar con su pueblo. Tenían una inminente amenaza de que de que su pueblo lo iban a matar, lo iban a destruir, y ella tiene miedo, ella y el pueblo, a la muerte, ¿no? ¿Todos iban a morir? Sí,
Pero ese tipo de muerte, de haber una persecución masiva y de que todos iban a morir en el mismo momento, o en un determinado momento, causó crisis de ansiedades en estas personas. Y vemos en de Corintios 7:32, no sé si alguna me puede ayudar a leerlo, alguna que tenga la Biblia ahí. Quizás Martina me puede ayudar. ¿Qué dice Primera de Corintios 7:32? O Adri, si estás ahí. Acá Dice, listo. quisiera Dale, pues, Adri. quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Bien, Eso es. muy bien. Perfecto. Sí, es ese. Más allá del contexto y lo que dice que vivamos sin congoja, pero sí preocupados. Y más que preocupados, yo pondría la palabra que hay en otras traducciones, ocupados. O sea, ocuparse de las cosas del futuro, pero con gozo. El que tiene crisis de ansiedad lo vive con angustia, con miedo, con temor y lo paraliza. El que se ocupa, el que sabe que hay una necesidad o algo que en el futuro tiene que cumplir y se ocupa de eso, es una preocupación genuina, honesta, que viene del Señor y es buena. Porque, como les había dicho, es el motor que nos hace accionar. Causas entonces de las crisis de ansiedad. Pueden desencadenarse por situaciones específicas o suelen aparecer los síntomas cuando se piensa o se la menciona. En general la gente está re bien, o sea, nosotras estamos re bien, tranquilas en casa, y de repente una noticia del noticiero, un mensajito de texto que alguien nos manda, algo que aparece, y nosotros, no sé, puede ser un mensajito de alguien que está enfermo, y nosotros ya empezamos a pensar que si nosotros nos enfermamos también nos podemos morir, y que si nos morimos, ¿qué va a pasar con los hijos, con el trabajo, con esto, con aquello? Y son esos pensamientos que nos abruman en la mente unos instantes y que después seguimos. No sé, si estábamos cocinando, lo que sea, desaparecen y seguimos lo más. Duran segundos, ni le diría minutos. Bueno, ejemplo, una persona, una enfermedad, una situación que hay que enfrentar en el futuro. Estamos bien en casa, estamos estudiando, nos queda una unidad y sabemos que hemos visto todo el material que tenemos que ir a rendir. Y cuando estamos leyendo los últimos 5 párrafos, empezamos, no, que no voy a poder, que no voy a llegar, que esto va a ser muy difícil. Hasta que nuevamente nuestra mente se relaja y decimos, bueno, volvemos a estudiar, o ponemos un desafío, nos ponemos un objetivo para, bueno, poder afrontar esa situación. Dice, como ya les había dicho, la ansiedad suele asociarse a una relación rota y a una conciencia culpable. Las crisis de ansiedad sí están muy relacionadas al pecado también, a deseos insatisfechos y al acoso de un rival, a lo que la sociedad nos dice que nosotros tenemos que hacer o que deberíamos haber logrado por la edad que tenemos, por la familia en la que nacimos, por lo que sea. Las crisis de ansiedad no es un diagnóstico clínico, como les dije, es parte lo que conforma al ser humano. Los animales en general no tienen crisis de ansiedad, ellos viven. Nosotros sí, porque pensamos en el futuro y nos ponemos metas, nos ponemos objetivos en la vida y muchas veces cuando no los logramos o pensamos que no lo vamos a lograr, nos vienen las crisis de ansiedad. Más del 90%, dicen las estadísticas, el 91.4% de las preocupaciones, las crisis que tenemos de ansiedad, son imaginarias. Jamás van a ocurrir en nuestra vida, pero tanto nuestro cuerpo como nuestra mente lo viven como real. ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay? Hay posibilidades.
pero de que mañana nos diagnostiquen un cáncer, por ejemplo, y que a los 3 días muramos. La verdad que les tengo que decir que las probabilidades son muy bajas, pero muy bajas. No sé, creo que podría decirles que del 0.0000001 de probabilidades. Pero por ahí escuchamos una noticia o alguien nos habla de cáncer y nosotros nos agarra una crisis de ansiedad, de querer ir a hacernos un laboratorio, que nos hagan, no sé, que nos revisen por completo para ver si estamos enfermos. Eso es una crisis de ansiedad. O podríamos tener otro pensamiento que cuando nos enteramos de una noticia, alguien que tiene cáncer, decimos, uy, mirá si tengo un cáncer. Bueno, me hice los estudios que dicen que hay que hacerse anualmente. Sí, los tengo hechos, estaban todos bien. Entonces uno, bueno, estoy comiendo saludable, estoy descansando, estoy llevando una vida como Dios quiere. Y cuando tenemos esos pensamientos en nuestra mente, la crisis de ansiedad no nos pasa. Mucho mejor si tenemos el pensamiento de, yo me voy a ir al cielo cuando el Señor así lo determine. ¿Qué me puede sacar esa paz que yo tengo internamente, que sé que mi morada celestial ya está preparada, ya está lista? Yo voy a ir con el Señor a un lugar mejor. ¿Qué nos pasa cuando tenemos crisis de ansiedad a repetición y no sabemos trabajarlas en nuestra vida? Lo empezamos a somatizar en el cuerpo. Se nos cae el pelo, empezamos a tener problemas de gastritis. Estas son problemas médicos o enfermedades médicas muchas veces que están asociadas a personas que sufren de crisis de ansiedad. Y bueno, hay que trabajarlas, obviamente, como les dije. Algunas son caída del pelo, gastritis, es decir, el dolor a nivel estomacal, esta sensación, digamos, fea de acidez estomacal. Insomnio, no nos podemos dormir, no hay forma, vamos de un lado para el otro en la cama, damos vuelta y no podemos descansar. Irritabilidad, esto es muy frecuente en las mujeres, pero cuando un hombre sufre de crisis de ansiedad, muchas veces la manifestación es la irritabilidad. Todo el tiempo no soportan los ruidos, no soportan a la gente, no soporto los ambientes, no soporto. ¿Conocen a gente así? ¿A hombres así? Bueno, fíjense, están sufriendo seguramente crisis de ansiedad. Es decir, su presente no está bien y piensan que el futuro es fatal. Entonces están molestos todo el tiempo, o estamos molestos todo el tiempo con lo que está pasando. Y acciones compulsivas. Ay, me encanta ¿por qué? Porque cuando sufrimos de crisis de ansiedad o estamos con crisis de ansiedad continuas, hacemos compras innecesarias. Tratamos de tapar un agujero gigante con un pedacito de algo. Entonces, como sabemos que en el futuro tenemos miedo de que nos suceda algo o de que alguna situación, una situación rota, por las dudas le compro un regalito. Por las dudas no digo tal cosa. Bueno, por las dudas compramos cosas y nos ponemos en gastos innecesarios. Que después cuando volvemos a casa, compré yo esto? ¿Y en qué estaba pensando? ¿Y esto me va a solucionar el problema que tengo? No sé si les ha pasado. Les dejo eso para que ustedes vayan pensando y después me pueden contar. ¿Cómo lo resolvemos? Qué lindo es saber que Cristo tiene la respuesta a esto. Y lo dice él, lo dejó bien en claro en la Biblia, en Mateo 6. Lo escribí para que lo podamos leer, ahí lo tengamos todas, en Mateo 6. Dice, justamente, el título que le han puesto y la ansiedad. Justo, ¿no? Como si Jesús no supiera que nosotros pasamos muchas veces por crisis de ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no era mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ah, ¿cuánto nos hemos afanado, nos han dado crisis de ansiedad, nos hemos puesto nerviosas cuando pensamos en qué íbamos a comer o qué nos íbamos a poner para esto, para aquello? Y el Señor ya lo sabía, ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y termina Mateo 6, 33 y 34, que son versículos que venimos también trabajando en esta serie de charlas, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Poner a Dios en primer lugar es la cura para la ansiedad. Me encanta, si alguna está escribiendo, escríbalo bien grande en la heladera, escríbalo bien grande en un papel y póngalo, no sé, donde quiera, en la mesa de luz. Poner a Dios en primer lugar es la cura para la ansiedad. Y hoy a la mañana, cuando me levanté, lo primero que dije es: qué necesario es, lo primero que hacemos en nuestra mañana, más allá de acomodarnos y vestirnos, tener un tiempo con Cristo, hacer el devocional. ¿Cuántas hicieron el devocional hoy antes de llegar a la reunión? Muchas quizás, no las quiero poner en evidencia, pero dijeron: bueno, ahora tenemos la reunión de mujeres, voy a leer la Biblia o vamos a leer la Biblia, y no han hecho su devocional. Las animo que para el sábado que viene, primero hagan el devocional y después podamos tener la reunión. Nuestro corazón ya viene más preparado. Y es la cura para la ansiedad. Una vez que uno arrancó el devocional primero, el resto del día es diferente. Las circunstancias abrumadoras de la vida te causan ansiedad. Tenés fe en Dios. Cuando los discípulos se angustiaron por una tormenta, que está en Mateo 23, 27, hoy justo mi devocional se trató de esto, Jesús primero reprendió la falta de fe de los discípulos y luego reprendió el viento y las olas. Mientras estamos con Jesús, no hay nada que temer. Y hoy lo traigo porque, no sé, el Señor creo que preparó y dispuso todo exactamente, ¿no? Me tocaba compartir con ustedes y mi devocional trataba acerca de Jesús y la tempestad. Y me inundó este pensamiento, y con esto reflexionaba el devocional, en que habían estado todo el día con la multitud, predicando Jesús, hablándoles, y en la noche lo que Jesús le dice a sus discípulos es que se suban a la barca y vayan al mar. ¿Y Jesús qué hace? Bueno, Jesús dice que subió a un monte a orar. Jesús estaba tan cansado, igual de cansado seguramente, o más, no sé, pero igual que sus discípulos. Jesús, y yo pensando en nosotros, por ahí que somos líderes o que hemos tenido un día, quizás no somos líderes, pero hemos tenido un día donde hemos estado con nuestros hijos, en el trabajo, dando directivas, resolviendo situaciones complejas, llegamos agotados. ¿Qué les decimos a nuestros familiares, a la gente que estuvo acompañándonos? Quizás estaría bueno, y es nuestro consejo, es: bueno, ahora anda a casa, descansá, vamos a dormir. Pero Jesús, y nosotros tomando el ejemplo de Jesús, qué lindo sería llegar a la noche y orar. Es el descanso, la renovación espiritual que necesitamos. Muchas veces estamos cansados y no vamos al Padre a pedir que renueve nuestras fuerzas. Nos
nos tiramos en la cama o nos tiramos en el sillón, y en vez de también poner nuestra mente y nuestros pensamientos, alinearlos con Jesucristo, los alineamos con más pensamientos negativos, las noticias, los problemas, los chusmeríos de la tele, y si no nos vamos a la cama y ahí estamos con el insomnio, porque nuestra cabeza gira, 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 pero no la ponemos en conexión con Cristo. Mejor, a veces digo, esto es disciplina, ¿no? Pero en vez de ir a la cama, no sé, ir a algún lugar que tengamos en casa, sentarnos. Fue al monte, dice, y estuvo orando un tiempo largo, alineando sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, de todo lo que había pasado durante el día con el Señor. Para después ir, calmar la tempestad, a él ya estaba seguro, ya Dios lo había llenado, él sabía que no había ninguna situación que lo pudiera atormentar. Y fue, reprendió la falta de fe de sus discípulos, calmó las aguas y dice que llegó a la otra orilla. Bueno, la segunda clave, entonces, la primera ya habíamos dicho, no la voy a volver a repetir demasiado, pero era que nuestra mente esté siempre con pensamientos del señorío de Jesucristo. Y la segunda, que también la leímos en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Acá vuelvo a repetir algo que ya repetí la otra vez, pero que algunas me dijeron, qué bueno que fue que lo hayas dicho, así lo voy a volver a repetir. Este versículo, muchas veces lo pensamos, buscar el reino de Dios, y pensamos, bueno, en cumplir los mandamientos, en ser buenas personas, en amar a las viudas y ayudar a las viudas y a los huérfanos, bueno, todas las cosas que nos demanda lo que es estar en el reino de Dios. Y su justicia. Y cuando pensamos en la justicia, muchas veces pensamos en, bueno, está bien, yo no voy a tomar venganza de esta situación, decimos. Yo no voy a tomar represalias de todo esto malo que me hizo aquel, bueno, y empezamos a engendrar ahí en nuestro corazón un odio, pero decimos, el Señor se va a hacer cargo. Pensando de que este versículo, cuando habla de la justicia divina, habla de que Dios o Jesús es un juez y va a poner castigo al que se lo merece. Más, cuando leemos la Biblia, dice la Biblia, y nos dice Pablo, que la justicia y su justicia, la justicia de Dios, es Jesucristo. Jesucristo habiendo muerto y resucitado en una cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que buscar esa justicia, de que Jesús nos comunica y nos acerca al Padre para que nosotros podamos ir a Él y vivir bajo su señorío. Qué diferente es pensarlo así, porque a veces decimos, este versículo lo queremos poner en nuestro dedo como si fuera un rescate, pero no. Si bien habla acerca también de esta justicia divina y que Dios va a impartir su justicia divina y que va a juzgarnos en el juicio final, habla acerca de buscar a Jesús. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que somos, ser como Él fue. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando habla de todas, habla de la integridad de nuestra persona. Las cosas materiales, las cosas espirituales, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el Señor va a añadir todo lo que necesitamos para nosotros ser una persona completa, feliz y que está todo el tiempo pensando en extender el señorío, el reino de Jesucristo y su señorío. Uy, perdonen, me fui para el otro lado. Y qué lindo fue de la mañana levantarme para las que somos de la iglesia menonita de Neuquén y encontrar que uno de nuestros pastores puso el mismo versículo que yo ya lo tengo puesto en mi PowerPoint desde hace 2 semanas, así que es el Señor quien va alineando nuestros pensamientos. Y dice en Filipenses 4, 6 y 7, los mismos versículos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo es saber que el Señor Jesús y Dios están escuchándonos, sabiendo y esperando que nosotros con oraciones y ruegos le digamos qué hay en nuestro corazón, porque Él que tiene
pensamientos mucho más altos que los nuestros, va a guardar nuestros corazones y nuestra vida para que no nos pase nada que no podamos soportar. Bueno, y la pregunta que también había hecho ya veces anteriores, ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente? Puede que haya pensamientos tristes, de preocupación, de desánimo, de agonía incluso. A veces nos sentimos tan mal, tan deprimidos, pero bueno, que eso sea el motor para algo que nos impulse a acercarnos a Jesucristo. Y como les dije recién, en cuanto a las crisis de ansiedad, lo primero es buscar conectarnos con Jesucristo. Ir a un lugar donde estemos solos, donde nos sintamos tranquilos y orar al Padre, contarle lo que nos pasa. Así como lo hizo Ana cuando estaba angustiada por no poder tener hijos, así como Esther recibió el consejo de qué tenía que hacer para rogar por el pueblo, para que no hubiera muerte, y así como Jacob también decidió afrontar la situación porque no la podía evitar, y al encontrarse con su hermano hubo perdón, dice que lloraron los dos y restauraron esa relación. Es decir, que en Jesucristo, cuando estamos alineados a su reino, las cosas malas, los pensamientos malos pueden y van a ser transformados, van a ser buenos cuando nosotros decidimos estar bajo su señorío. Y bueno, Dios la siga bendiciendo, renueve sus fortalezas, les dé ánimo para seguir adelante, que nuestros pensamientos estén siempre alineados con los pensamientos del Señor. Ese debe ser siempre nuestro deseo, nuestro pedido al Señor. Ahí dejo de compartir pantalla. Sí, voy a orar yo. Así le pedimos al Señor que Él dirija nuestros pensamientos, que Él nos hable el corazón, nos muestre cuáles son las situaciones que nosotros tenemos muchas veces de ansiedad que no nos permiten avanzar en la vida. Como les dije, tener ansiedad es parte del ser humano, no es una enfermedad. O sea que no lo podemos poner como una excusa, decir, ay, lo que pasa es que yo sufro de ansiedad. No, la ansiedad es algo que puso en nosotros el Señor cuando nos creó, es parte de todo lo que Dios nos dio de nuestro ser, por ser personas, pero que debemos ponerlas bajo el señorío de Jesucristo para poder avanzar. Si no, somos parte de este mundo, digamos, de la sociedad que vive sin esperanza, que vive sin Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque sos fiel con nosotras, con nosotros, porque estás a nuestro lado, porque podemos recurrir a vos en todo momento, en todo lugar, porque estamos convencidas de que nos escuchás y que estás atento a nuestros pedidos. Señor, rogamos que vos pongas en nuestros corazones y en nuestra vida esa paz que solo vos das, que aún estando en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, podemos estar seguros de que vos vas a tener cuidado de todas nuestras necesidades y que no nos vas a hacer faltar nada. Señor, y volviendo al pensamiento que tuve hace algunos días, que si alguna cosa nos es quitada, si alguna relación deja de ser, si tenemos alguna pérdida en cuanto a nuestras amistades, en cuanto a nuestros familiares, queremos tener la convicción interna de que vos nos sacaste aquello que nos sobraba, pero que vos querés en nosotros seguir trabajando en nuestro corazón para ser mejores personas. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén.